La problemática actual en torno a la telefonía móvil y la salud. Es un tema que la Fundación para la Salud Geoambiental ha investigado, y para eso tenemos aquí a dos invitados, dos miembros de la Fundación, para que nos expliquen si hay peligro con el wifi, hay peligro con el teléfono móvil. Pues Ezequiel Cavado Fernández, director general de la Fundación para la Salud Geoambiental, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Fernando Pérez Fernández, lo mismo, vicepresidente de la Fundación, bienvenido. Y cuéntenos un poco, Ezequiel, ¿por qué estamos preocupados por los efectos de la salud de la telefonía móvil? Sí, mira, cuando hablamos de telefonía móvil tenemos dos fuentes de preocupación. Por un lado tenemos las antenas, que es las que emiten las señales, las que proliferan además en las azoteas de los edificios, y en ocasiones a escasos metros incluso de las viviendas, que son las que nos están enviando las señales a los teléfonos y que emiten radiaciones continuamente para permitir estas comunicaciones. Y por otro lado tenemos lo que son los teléfonos móviles, que son los que todos usamos y que funcionan por medio de microondas, al igual que las antenas. Estas microondas tienen un efecto de un claro efecto térmico, de elevación de la temperatura, que es exactamente lo que usa la técnica de los hornos de microondas. Y otros efectos de la salud muy preocupantes, como por ejemplo problemas de infertilidad, fíjate tú, o también enfermedades neurodegenerativas, incluso cáncer. Y por eso dicen que no es bueno llevar el móvil, por ejemplo, pegado al cuerpo, efectivamente, sí, pegado al cuerpo, porque, como acabo de decir, pues lo que hacen es eso, elevar la temperatura, y lo que hacen es, en el momento de que tú tienes el teléfono en marcha, en funcionamiento, emiten unas radiaciones que cuanto más cerca está de la piel, pues más cerca está de producir pues cualquier tipo de alteración, ¿verdad? Y esto altera tanto a hombres y mujeres. Eso altera tanto a hombres como a mujeres, sí. Todo, en fin, a cualquier ser vivo, ¿eh? Sí, ¿y cómo es esto de que hay personas que son electrosensibles? Bueno, lo que pasa es que hay personas que responden de una manera, como todo organismo, responde de una manera o de otra a la sensibilidad de cualquier tipo de radiación. Hay personas que pueden estar mucho tiempo expuestas a una radiación determinada y no notan ningún efecto. En cambio, hay personas que solamente el traspasar esa línea donde ya hay una radiación ya se encuentran mal, tienen jaquecas, dolor de cabeza, nerviosismo, en fin, todo ese tipo de cosas. Fernando, ¿qué se puede hacer para evitar esto? ¿Que los móviles están preparados para contrarrestar los efectos de estas microondas? Pues a día de hoy no están preparados para eso, principalmente porque no se contempla bajo las nuevas legislaciones, o sea, la legislación actual, ¿no? Las normativas que nos deberían de proteger de estos aparatos no contemplan realmente que tengan que cambiar sus características técnicas. En principio, lo mejor sería, si pudiésemos reconocer que hay un factor de riesgo, ¿no?, por el uso de estos teléfonos, se podrían adoptar formas de uso o unas aclaraciones hacia el público en general de cómo utilizar correctamente estos dispositivos. De hecho, algunas veces viene incluso escrito en la documentación que viene adjunta con el teléfono, pero normalmente no solemos leerlo. En mi teléfono móvil, directamente en el documento, ¿no?, de instrucciones, se puede leer claramente que el fabricante recomienda no utilizar ese teléfono a menos de 2,5 centímetros de la oreja. Eso casi nadie lo sabe, pero viene escrito en el documento, ¿no? Si vemos en otras páginas, a posteriori, en ese mismo documento viene también una recomendación que dice que el fabricante del dispositivo móvil nos hará cargo de los problemas de salud grave que pueda ocurrir en el futuro por el mal uso de su dispositivo. Anteriormente en otra página nos ha explicado cómo utilizar el dispositivo. Bien, esto no llega de una forma generalizada al público y sería algo muy interesante, que todo el mundo realmente se leyese su manual y viese que efectivamente puede haber algún riesgo, incluso reconocido por el fabricante del móvil. Y a partir de ahí empezar a utilizar formas de cómo utilizar el teléfono móvil de forma adecuada. Todos podemos utilizar el SMS cuando no nos hace falta realmente una conversación prolongada, ¿no? Sí. Cuando tenemos intimidad para la conversación, podemos utilizar perfectamente el sin manos. Ya no tenemos directamente ni siquiera 2 centímetros, o sea, lo podemos tener encima de la mesa directamente, o sea, el dispositivo. El tema sería no acercar el teléfono
o acercarlo el menor tiempo posible. Claro, el nivel de radiación disminuye de una forma drástica con directamente retirar el teléfono de nuestro oído y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conociendo cosas de ese estilo, se pueden utilizar muchos dispositivos, ¿no?, de prevención. Utilizar el teléfono lo adecuado simplemente para las conversaciones más normales, y cuando tenemos que tener conversaciones privadas muy prolongadas, utilizar auriculares, ¿no? Auriculares. Sí, principalmente auriculares de tubo estetoscópico de aire, ¿no? ¿Y dónde llevar el teléfono móvil? Porque uno lo Yo suele llevar personalmente, pegado al cuerpo, ¿no? yo personalmente Es una lo llevo en buena un bolso. En un bolso. Casi siempre lo suelo llevar en un bolso. Así el primer impacto de la primera llamada no lo recibo directamente por llevarlo en el bolsillo. Cuidado, sí. Además hay mucha gente que lo lleva en el bolsillo de la camisa, Sí, lo lleva caso, pegado por al ejemplo. corazón. Sabemos que el corazón se mueve por impulsos eléctricos y claro, pues en fin, en el momento de la llamada pues puede alterar o altera de hecho. Lo que pasa es que hay gente, como hemos dicho antes, que es hipersensible, los otros que no lo son, y entonces, pero a la larga es posible que sí le pueda afectar. Y sobre todo si se lleva pegado, pues que la antena esté mirando hacia afuera, si puede ser. Es una tontería quizá, Sí, pero la antena que va en la parte posterior del teléfono, pues que vaya mirando hacia afuera, porque en realidad pues recibirá por detrás en lugar de tener que meterse entre el teléfono y la piel, ¿verdad? ¿Y los teléfonos de última generación han trabajado, han investigado sobre este problema para minimizarlo? Bueno, contesta Bueno, tú si quieres. Sí, casi. Mira, los teléfonos de última generación realmente casi todos se están emitiendo constantemente, porque tienen la capacidad de transmitir y recibir datos de Internet, Facebook, etcétera, ¿no? O sea, Ahora son constantemente. todos wifi, ¿no? Claro, la mejor forma de utilizarlo, como lo utilizo yo normalmente, es desconectando todas esas funciones. De vez en cuando tengo algún interés para saber si he recibido algún correo electrónico o algún Facebook, lo activo, ¿no? Normalmente lo llevo en modo avión, para evitar que constantemente esté recibiendo. No es necesaria esa información nada más que cuando necesitamos recibirla. No hay otra forma de desconectarlo a día de hoy. Esos teléfonos se emiten constantemente. Sí, lo ideal sería pues que tuviéramos que los fabricantes, realmente las operadoras tuvieran el interés en que realmente fuera así, que fuera como dicen la mayoría de ellos, voy a decir un poquito más, que fuera realmente inocuo o por lo menos lo menos invasivo posible para el usuario. Y es decir, que solamente estuvieran emitiendo en el momento que las estás usando, que no estuvieran emitiendo, como dice Fernando muy bien, todo el día, ¿verdad? Entonces, claro, estás recibiendo inmisión de radiaciones pues durante todo el tiempo que lo lleves encima o lo lleves cerca. Es más, incluso si tú estás en un sitio cerrado, que tú no eres usuario de un teléfono móvil, imagínate que nosotros estamos aquí y tú no llevas, yo me pongo a hablar y tú también estás recibiendo. Sí, soy un como un si contaminador dijéramos, pasivo, ¿no? Pasivo, efectivamente. Claro. Efectivamente. Con lo cual, las operadoras, los fabricantes, deberían de ser un poquito más conscientes en cuanto a esto, intentar quizá ganar un poquito menos de dinero, que no hay ninguna operadora que esté perdiendo dinero con la que está cayendo, y que por lo menos pues hubiera un poquito de interés por la salud. Que eso repercutiría también en las arcas del Estado, no nos engañemos, porque la Seguridad Social, estoy seguro, está pagando mucho dinero por enfermedades causadas por enfermedades o patologías. Pero por ¿se este sabe tipo. realmente si estas patologías hay evidencia científica de que Bien. de que la gente llega a un hospital y dice, mire, tengo este síntoma, tengo esta enfermedad, ha sido por el móvil? No, el que va no sabe que es por el móvil. Hay mucha gente, nosotros estamos en contacto con varios médicos y ellos diagnostican todos los días cada día más, enfermos que les llegan a sus consultas con una serie de disfunciones o con una serie de patologías que no se habían visto hasta hace poco. Por ejemplo, tienen sequedad de las mucosas, tienen un tipo de neuralgia, se levantan nerviosos. Hay gente, pues incluso pues hay gente pues que se encuentra realmente mal. Entonces, ¿qué hace el médico de cabecera? Está perdido, está desorientado, les envía pues al neurólogo, le da la aspirina, etcétera. Pero realmente cada día hay más alergias a los campos electromagnéticos. Hay gente que está enferma realmente y los médicos, yo diría que con buena fe no tienen suficiente información hoy día
de lo que está haciendo los campos electromagnéticos. Pero bueno, no todo el mundo es así, tampoco hay que alarmar. Quiero decir, hay gente pues que no, en fin, los usa con sentido común y Claro. en fin, y hay menos. Lo que pasa que hay gente que tiene problemas de hipersensibilidad y estos lo acusan más, naturalmente que sí. ¿Y qué se está haciendo? ¿Hay intentos en los ayuntamientos en España? ¿Intentos de monitorizar la radiación? Bueno, a mí me que gusta que reciben me hayas hecho los esta ciudadanos? pregunta y es un tópico que siempre se dice, pero cuando hablamos de legislación sobre la telefonía móvil en nuestro país estamos hablando del Real Decreto 1066 del 2001. Esto se basa, que ya cuenta con más de 12 años, y que está basado en las recomendaciones de la Unión Europea. Y esto se empezó en el año 98, creo, más o menos en el 90 y tantos. Entonces, a su vez, la Unión Europea adoptó las recomendaciones del organismo del INNIR, corrígeme, Fernando, si me equivoco, que emitió un documento fijando los valores límites de exposición en los campos electromagnéticos, que solamente contemplaba en aquel momento los efectos térmicos. Bueno, y lo sigue contemplando. Y lo sigue contemplando de la misma forma, no ha cambiado la normativa. Entonces, en el 2008, creo que fue, ya dijo la Unión Europea que había que revisar esos límites. Los límites a la luz. Porque, efectivamente, porque eso se encontraba demasiado altos. Pero en nuestro país, que es lo que nos importa, no solamente eso, sino que el boletín recientemente, la semana pasada, el boletín oficial del Estado del 11 de este mes de febrero publica la nueva ley de telecomunicaciones, que dice que ahora las telecomunicaciones son competencia del Estado. Sí. Hasta hace poco las autonomías, por ejemplo, las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra, La Rioja, Cataluña, pues habían elaborado una serie de medidas para minimizar o para bajar esos niveles. En el caso catalán hubo, tengo que decirlo, una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba parte de lo que había hecho. Pero Canarias, por ejemplo, y Galicia están trabajando ahora mismo en elaborando las leyes. Entonces, lo que ha hecho la sentencia esta del Tribunal Constitucional es anular todo esto, y entonces el Estado central es el que es responsable de todas las redes de telecomunicaciones en España, con lo cual ni los ayuntamientos como el de Leganés, como el de Basauri, como el de Tudela y algunos otros, el de Crevillente en Alicante, pues que habían ya aprobado una serie de normativas para proteger a sus ciudadanos, pues eso ha quedado pues en agua de borrajas, porque claro, la nueva ley de telecomunicaciones lo ha anulado de esta manera. Del Tribunal Constitucional, pues ya está, se acabó. Quiero decir que eso es una sentencia firme. La diferencia ¿qué es lo que pasa con este nuevo cambio? Anteriormente el Real Decreto proponía unos valores límites basados en aquella recomendación del INNIR que bueno, pues que está en unos niveles, por ejemplo, 4.500 veces por encima de lo que indicaba la normativa en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene unos niveles de aproximadamente 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, mientras que la normativa española, o sea, la nacional, tenía unos límites aproximadamente de 450 microvatios en su nivel más restrictivo. Bien, con este cambio que ha habido, pasamos a que es la normativa nacional la que va a legislar realmente esos niveles. Exacto. Y eso está bien, yo creo que está bien, bueno, que haya unidad en esa forma de pensar. Lo que no está bien es el límite. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que recientemente el Consejo de Europa, en el 2011, justo el 27 de mayo del 2011, hace otra recomendación, muy a posteriori de esa que hemos visto anteriormente, en la cual está basada esta normativa que tenemos en este momento vigente, ¿no? Bien, esa normativa se atreve a aplicar límites también, recomendar límites a los Estados miembros de la Unión Europea. Y esos límites vuelven a ser otra vez los mismos que había, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. Claro, volvemos a tener una normativa, otra vez, por así decirlo, que va hacia atrás, ¿no? Que va hacia atrás de lo que está recomendando el Consejo de Europa, de lo que nos están recomendando los científicos independientes que ahora mismo están trabajando en distintos organismos de gran prestigio internacional. Realmente son las personas que están investigando, no las personas que a lo mejor están ahí en un estado, por así decirlo, no de casi político, ¿no? Científicos de acuerdo, de pero ese estilo. Me voy a poner en abogado del diablo. En España solamente hay un caso reconocido por la justicia de incapacidad permanente debido a la electrosensibilidad de una trabajadora. Creo que este es un caso también muy conocido porque es una persona que ha salido, porque sufre una enfermedad que
que es muy rara, e incluso la sanidad pública creo que ni siquiera lo considera como una enfermedad, con lo cual no tiene ningún tipo de cobertura. Solamente un caso. Es muy difícil, sobre todo me imagino para la Fundación para la Salud Geoambiental, combatir esto cuando solamente hay solo un caso reconocido. Efectivamente, estamos en ello. Resulta que esta persona ha estado como no sé cuánto tiempo, igual 8 o 10 años, luchando porque... Pero es que esta persona ni puede salir de la casa. O sea, tiene tanta sensibilidad en su organismo que vive como una especie de burbuja. No, sí sale de su casa, lo que pasa es que en el lugar de trabajo pues tenía una serie de campos electromagnéticos que no la dejaban pues trabajar bien. Estaba mal, estaba enferma, incluso tenía que llevar protección en muchas ocasiones. Claro, ¿qué pasa en estos casos? Y es triste lo que le voy a decir. En estos casos, ¿qué pasa? Vas al médico. Entonces el médico te dice, no, esta persona está de psiquiatra, tiene que... No puede ser lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque las autoridades nos están diciendo que el límite legal son, como ha dicho bien Fernando, 450 microvatios centímetro cuadrado, y aquí nos está dando 7, por ejemplo, por decir algo, con lo cual está infinitamente por debajo de lo que es normal, o lo que es legal, por decirlo de alguna manera, lo que es legal. Entonces, claro, esta persona dice que con 7 o con 1 o con 3 resulta que se encuentra mal, es hipersensible. No, esta persona está mal. Entonces, esta mujer es una mujer, ha ido a varios sitios, varios centros, la han tratado, la han mirado de todo, y al final han reconocido que un tribunal médico ha reconocido que tiene una hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. Claro, en nuestro país es algo inaudito. Pero en países que sí han vivido esta experiencia anteriormente, como Suecia, por decir alguno, pues ahí está reconocido como enfermedad laboral. La persona que tiene un tipo de... que se demuestra, claro. En todos los sitios todos los países habrá alguien que se beneficiará de ese tipo de dolencia de los demás, para decir, yo también tengo hipersensibilidad, con lo cual me quedo en casa, no trabajo, cobro, etcétera. Pero cuando se demuestra eso, está reconocido y esa persona puede estar tranquilamente no, pero puede estar tratada y puede estar protegida por la ley, que en nuestro país no lo está. Pero hoy por hoy es posible que una persona pueda ser diagnosticada con... De hecho ha sido diagnosticada. Sí, o sea, claro, si ese tribunal ha recogido ese diagnóstico de un médico, lógicamente, o de un equipo médico competente en la materia, pues lógicamente está demostrado que se puede diagnosticar. ¿Y qué tipo de quehaceres son donde uno está, en ese caso, más expuesto? ¿Hay algún tipo de trabajo donde haya más peligrosidad? Bueno, hemos dicho los campos que generan la telefonía móvil, pero también hay aparatos. Hoy en día casi todo está funcionando a base de radiaciones. Si vemos, no sé, las alarmas, yo en mi casa tengo una alarma, tú en tu casa tendrás una alarma, eso seguramente que va a través de radiofrecuencia, como si fuera un teléfono móvil. Ahora mismo van a poner o van a instaurar en muchos sitios los smart meters, que son los medidores de agua, de gas, lo que sea, inteligentes, con lo cual ya no pasará el señor que pasa a tomar la lectura de tu contador, sino que desde la central de la compañía que sea, pues ya lo harán. Eso es a través de radiofrecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros pudiéramos ver, el problema es que no se ve, no se huele y todo eso, pero si nosotros pudiéramos ver la cantidad de radiaciones que hay en el aire ahora mismo, en un día soleado, es posible que no viéramos el sol, ¿sabes? Por la cantidad imagínate, en el mundo hay como 5.000 millones de teléfonos móviles, solamente teléfonos, pero no solamente teléfonos, sino teléfonos, aparatos que dan radiofrecuencia, etcétera. En España tenemos una media de 2,6, me parece que es, por cada uno de nosotros. Y también pasa con el wifi, con el wifi, ¿no? Con Sí. Es decir, son radiaciones pero similares, pero menos potentes, ¿no? Son de menos potencia, sí. Lo que pasa que, bueno, claro, eso quizá te lo puede explicar mejor Fernando. A ver, tienen menos intensidad. Claro, que cada campo electromagnético tiene su forma, ¿no?, de comportarse. Entonces no es lo mismo cuando hablamos de telefonía móvil, cuando hablamos de antenas en edificios que pueden estar muy cerca o muy lejos de tu vivienda. Entonces puede estar afectado o no afectado por la densidad de potencia de esa telefonía, ¿no? Estamos hablando de teléfonos móviles que el comportamiento es distinto. Además, cuanto más limpio es el ambiente, cuanto menos radiación de fondo hay, porque las antenas están muy lejos,
más daño te va a hacer tu teléfono, porque más potencia tiene que generar. Bien, con el Wi-Fi pasa algo parecido. El Wi-Fi tiene una emisión mucho más débil que la que puede tener el teléfono, o mucho más débil que la que puede tener una antena de telefonía móvil, pero muchas veces está muy cerca. El aparato del router muchas veces está demasiado cerca de nosotros, lo suficiente como para exceder esos niveles de densidad de potencia que están catalogados como sanos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esos 0,1 microvatios por centímetro cuadrado que iría a Salzburgo, o que marca el panel científico de Seletum, o que marca el estudio de Bioinitiative Report, que recoge cerca de 1.500 estudios científicos sobre efectos en la salud por exposición a radiaciones, sobrepasan esos niveles. Es una cuestión de proximidad. A lo mejor, sabiendo eso, se podría hacer router que emitiesen un poquito menos, o que podrían estar a una distancia mayor. Luego, el otro problema del router Wi-Fi es los aparatos que tienen que hablar con ese router. Tenemos un ordenador. El ordenador a corta distancia, directamente un ordenador que tenemos portátil encima de nosotros, está demasiado cerca como para no poder limitar ese nivel de radiación. A lo mejor simplemente con poner ese aparato sobre una repisita, o sea, sobre un atril, efectivamente, estos pensados para ordenador, con la antena que normalmente suele estar en la parte superior de la pantalla, un poco más alejada, y con un teclado, etcétera, pues igual si medimos, conseguimos que los niveles de radiación estén un par de veces por debajo de esos niveles límite que nos están marcando grupos científicos. O sea, no es una idea que alguien tenga en la cabeza. Hay grupos científicos que ven qué es lo que pasa a un organismo vivo y ven lo que le pasa a un grupo de células, y que a partir de ciertos valores se afectan esos organismos vivos. Bien, pues por debajo de esos niveles podemos estar, pero muchas veces no lo estamos simplemente por desconocimiento y proximidad. Y Fernando, ¿hay algún método doméstico para medir esa radiación? Bueno, hoy en día existen pequeños aparatos domésticos que son bastante eficaces, que te permiten medir ese nivel de radiación y poder no solamente comprender qué es lo que pasa, porque a partir de encender un aparatito de ese estilo empiezas a ver la cantidad de radiaciones que hay en el ambiente, como decía Ezequiel, empiezas a verlas de alguna manera, a escucharlas, a cuantificarlas, y también empiezas a ver la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces empiezas a cuantificar cosas como hasta dónde puede hacer daño el wifi según esos valores que están referenciados en tablas científicas, ¿no? ¿Cómo puede afectar esa antena? ¿Qué pasa cuando utilizo el teléfono móvil? ¿O qué pasa que no hemos hablado nunca del teléfono inalámbrico, ¿no? El teléfono DEC inalámbrico suele ser una de las fuentes de radiación más intensas que suele haber en el hogar. Tiene más fama, o más mala fama, por así decirlo, el horno de microondas, o el teléfono inalámbrico, o el router wifi, ¿no? Que no emite con tanta intensidad como este aparato. Pero un teléfono inalámbrico DEC es una fuente de radiación muy potente dentro de la casa. Pues recordamos entonces las medidas, pequeñas acciones que podemos realizar para reducir este riesgo, ¿no? Como por ejemplo reducir el tiempo de conversación, utilizar manos libres, auriculares, llevar el móvil lo más alejado del cuerpo posible, también mantener el router apagado, ¿no? Bien, apagarlo por la noche, utilizar cable siempre que se pueda. Utilizar cable en lugar de wifi, cable. Y evitar que los móviles sean utilizados por los niños también, ¿no? Eso sería muy recomendable, porque su cerebro está en formación. De todos modos, la conversación de un niño con su abuela, con su tío, con su papá, no suele ser un tema privado. O sea, no suele ser algo que no se tenga que escuchar por parte de otra persona. Entonces, es muy fácil ponerle sin mano. El sin manos. Y así todos podemos participar en la conversación con la abuela, sin necesidad de ponerle al niño un teléfono móvil directamente en la cabeza. Recordemos, ¿cuál es ese límite para el que quiera hacer una prueba ahora? Pues mira, 0,1 microvatios por centímetro cuadrado sería exactamente el nivel que están manejando. ¿Por centímetro cuadrado? Sí. 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, 1000 microvatios por metro cuadrado, dependiendo del aparato que se esté utilizando, o 0,6 voltios metro, porque hay aparatos que miden en intensidad de campo eléctrico, y bueno, son valores de referencia, están en internet, se pueden consultar en nuestra página web, en saludgeambiental.org. Saludgeambiental.org. Sí, de todas maneras, si me permites, a mí me gustaría decir algo más, y es que en el caso nuestro, bueno, en el caso me imagino de toda Europa, por llamarlo de alguna manera, la culpa no la tiene, yo diría, el político. Es decir, el político está en su mesa, el que es responsable de la salud medioambiental, y entonces necesita dictar unas normas, una normativa para que se cumpla en el país, el que sea, de España o el que sea. Entonces, ¿qué hace el político? El político no sabe de esto. Entonces, ¿qué hace? Pide a una compañía que en teoría es imparcial que se mida o que se diga o que se dicte cuál es el límite seguro
para uso de las radiaciones de los campos electromagnéticos. Entonces, normalmente, ¿quiénes tienen los mejores técnicos? Los mejores técnicos los tienen las compañías de telefonía móvil, las operadoras. Entonces, yo me voy al ministerio, por ejemplo, de telecomunicaciones, al que sea, y me dicen, pues mira, le designamos, porque usted está mal, a alguien, un técnico. El técnico que va sabe mucho, pero pertenece a una operadora. Entonces, claro, la operadora, pues ¿qué le va a decir? ¿Que está mal? No, le va a decir pues que está bien y que los límites son esos. Luego, el que firma la ley, el que firma el Real Decreto, la sentencia, el juez, quien sea, pues yo diría que lo hace con buena fe, con ganas de ayudar al ciudadano y de protegerlo. Pero claro, el que le presenta los resultados no puede ser imparcial, claro, porque si fuera imparcial iría en contra de los intereses de su compañía. Claro, hay un conflicto de intereses ahí, entonces habría un conflicto de intereses. Con lo cual ahí hay mucho que discutir, porque claro, los intereses no son de 4 duros, es de mucho dinero. Está claro. Pues Ezequiel Cavado, director de la Fundación para la Salud Ambiental, Fernando Pérez, vicepresidente, muchísimas gracias por venir aquí a hablar de estos temas.